Quiero pedirles que me acompañen en su Biblia a el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando nosotros preparamos un mensaje, lo hacemos teniendo en cuenta el sentir de la congregación. Es muy importante ser sensibles a lo que como iglesia estamos necesitando, estamos pidiendo. Y esta enseñanza, digamos que se atravesó en medio de otra que yo venía preparando, porque el jueves en el Ágape surgió una duda que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con el resto de la iglesia, porque asumo o creo que de pronto muchas personas no tienen claro, no tienen de pronto digamos entendimiento sobre este tema. De pronto otros sí, y se obvian muchas cosas importantes, pero me parece fundamental porque el Ágape inicia o comienza con unas enseñanzas que son muy importantes, casi como los rudimentos de nuestra fe. Ahí los estamos exponiendo. Hablamos acerca de la salvación. Nosotros en el Ágape no pretendemos ir simplemente a que sea un momento de hablar de todo un poquito, sino que llevamos en sí los fundamentos de nuestra fe, la salvación, el señorío de Cristo, la iglesia, la comunión con Dios, todo lo importante que es, y de ahí, como lo estamos llevando, surgirán ya nuevas enseñanzas, pero no podemos ir a esas sin empezar por las más importantes. Entonces una de las jóvenes que asiste a la Ágape empezamos a hablar de un tema y en medio de ese tema yo le compartí lo siguiente. Le dije, es que es imposible poder llegar a tomar una decisión como el matrimonio sin antes, o mejor, y querer que ese matrimonio sea fructífero como Dios quiere, sin antes nosotros experimentar un nuevo nacimiento. Entonces ella dijo, ¿un nuevo nacimiento? ¿Qué es eso? Esa palabra se la hicieron al Señor Jesús Nicodemo, el cual era el principal de una sinagoga. Era un hombre entendido, era un hombre letrado, era un hombre que conocía perfectamente la ley. Y es que esta palabra, nuevo nacimiento, de hecho viene con Cristo Jesús. O sea, es una doctrina nueva. O sea, el nuevo nacimiento. Y entonces ahí como que yo dije, esto es tan importante para ella y para todo aquel que no entiende lo que es el nuevo nacimiento, que es muy difícil que una persona pueda comprender, crecer, si no tiene esa base sólida en su corazón y en su espíritu. Amén. Entonces, obvio, el pasaje que hubiera sido más idóneo para esto hubiera sido el de el Señor Jesús cuando habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que no podrás ver el reino de los cielos si no nacieres de nuevo. Y entonces Nicodemo le responde y le dice, Señor, ¿qué es nacer de nuevo? De una manera un poco ingenua le dice, ¿acaso debo nuevamente entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor con amor pastoral le dice, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu es. E inmediatamente el Señor introduce el evangelio en el nacimiento espiritual, que es algo que la Biblia nos enseña a nosotros a lo largo del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, Pedro, los apóstoles y el mismo Señor Jesús están llevando la vida cristiana en una metáfora del crecimiento humano, desde el nacimiento como tal, la alimentación, niños tomando la leche espiritual. Después Pablo también dice, ya deben dejar la leche espiritual, ya ustedes ya no son niños,
ya deben tener un alimento sólido. La palabra nos habla acerca de crecer, de llegar a la estatura del varón perfecto. Nos habla de eso, ¿no? De una vida espiritual, de un crecimiento basado en la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esto no nos sucedió antes de Cristo Jesús. No había sucedido. Y la iglesia prácticamente nace o se inaugura con un hecho o con un evento que nosotros lo hemos escuchado, lo conocemos, que se llama el Día del Pentecostés. ¿Qué es el Día del Pentecostés? Ahí, si me acompañan a Hechos capítulo 2, vamos a encontrar la historia de aquel momento, de ese día, tan importante para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual, y tan mal interpretado por otras enseñanzas, que necesitamos hoy profundizar en ello. Amén. Dice la palabra ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, en forma como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos o llenos de mosto. El día del Pentecostés, ¿por qué se conoce como el día del Pentecostés? No se conoce por lo que pasó ese día, aunque nosotros decimos es el día del Pentecostés porque ese día el Espíritu Santo vino sobre los 120 discípulos del Señor que estaban reunidos en un lugar que se llamaba el aposento alto. Esa es la creencia. Pero realmente el Pentecostés era una fiesta que se celebraba desde la antigüedad, que tenía otro significado. ¿Cuál era? La palabra Pentecostés significa quincuagésimo. Por eso de penta, de 5, quincuagésimo. Es lo que, ¿qué era el quincuagésimo? Eran 50 días que demarcaban el día de la fiesta de la Pascua, que era una fiesta judía. La misma fiesta que celebró el Señor con sus discípulos antes de que fuera arrestado, la Pascua, que era el Pesach, o el día en el que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Ellos celebraban esa fiesta de la Pascua. ¿Y cuál era el Pentecostés? Pues ellos, después de celebrar la Pascua, que celebraba el día de reposo, el sábado, al día siguiente empezaban a contar 50 días. Entonces, ¿cuánto eran? 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día 50 era el día domingo o el primer día de la semana. Siempre el Pentecostés era un día domingo porque eran 7 semanas más
el día 50, que era el domingo. Entonces este día Pentecostés ellos lo celebraban, y des en cuenta que acá hay algo muy interesante, porque el Señor, pues, ¿cuándo resucitó el Señor? El primer día de la semana. Fue el primer día de la semana cuando el Señor se le apareció a sus discípulos también. Les compartió a ellos. Fue el primer día de la semana, un domingo, cuando todos, estando allí en el aposento, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y fue el primer día de la semana cuando Pablo, el apóstol, empezó a predicar en Troas y se reunían ellos el primer día de la semana. Nosotros no nos reunimos el domingo porque sí, por el calendario dominico y todo eso. No, nosotros nos reunimos porque el Señor también lo estipula así en su palabra. Esto lo digo un poco porque hay algunas iglesias que se acérrimamente defienden el Sabbat, el día sábado, y esto como tal, como una mezcla entre la ley y el tiempo de la iglesia, y tenemos que ser claros con esto. Entonces, el Pentecostés era una fiesta, era un día, y ellos estaban reunidos haciéndole caso a una orden que el Señor Jesús le había dicho a todos antes. Cuando Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, dice que el Señor, cuando estuvo con sus discípulos, anunciándoles, porque lo hacía el Señor a menudo, de que era necesario que él tenía que partir, que él tenía que dejarlos, pero que no se preocuparan, que no estuvieran tristes, porque él dejaría a uno igual a él, a el Paracleto, palabra griega que significa el ayudador, consolador, el defensor, uno igual a él. O sea que ¿quién es el Paracleto? Y Cristo también, porque el Espíritu Santo es igual. No os dejaré huérfanos, sino que dejaré otro Paracleto, igual a mí, el cual estará con vosotros. Y Él los guiará, y Él les enseñará, Él los convencerá, Él hará la obra. Ustedes no van a estar solos, Él va a estar con ustedes hasta el último día, que yo venga nuevamente por vosotros. Amén. Y está aquí el Señor, el Espíritu Santo, en medio de nosotros, en su iglesia. Él está, Él es la promesa, las arras de la promesa, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque antes del Señor Jesús, antes del Pentecostés, el pueblo de Dios no tenía la misma o el mismo privilegio, por decirlo de alguna manera, de esa experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas para arrepentimiento allí en las aguas del río Jordán, y entonces les decía: arrepiéntanse de vuestros pecados, y venía el Señor Jesús, y Juan lo reconoce y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Dice: yo a la verdad los bautizo con agua, mas Él os bautizará con el Espíritu Santo. Era algo difícil de entender en ese momento, porque ninguno había experimentado esa clase de bautismo. Amén. Todos en agua, como lo hemos hecho nosotros. De paso lo digo, estamos mirando las personas que no se han bautizado para preparar y estipular una fecha para bautizar en agua a las personas. Pero el bautismo del Espíritu Santo era una promesa la cual el mismo Joel, el profeta, habló. Dijo: en los postreros días el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán sueños, verán visiones, profetizarán. Pero no se había cumplido. Desde Joel no se había cumplido. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene, el Espíritu Santo
viene sobre él, ¿cierto? Dice la palabra, en una forma corporal de paloma. El Señor recibe el poder, empieza su ministerio, pero no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y dice la palabra que antes los profetas o los hombres escogidos por Dios, como los jueces, por ejemplo, el caso de Gedeón, el caso de Sansón, el caso de los reyes como David, el mismo Saúl, o los profetas como Elías, como Ezequiel, como Jeremías, recibían el Espíritu Santo, o venía más bien sobre ellos en los momentos en el que el poder de Dios tenía que llevarlos a hacer cierto tipo de obra. No era Moisés simplemente golpeando las aguas para que se abriera el mar rojo, era el Espíritu Santo sobre él, soplando para que se abrieran esas aguas. No era Gedeón peleando y entrenándose, era el Espíritu Santo sobre él, era el Espíritu Santo sobre David para vencer a un gigante. Venía sobre ellos, pero no estaba en ellos, dentro de ellos. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una de las grandes diferencias. El Espíritu es preexistente, siempre ha estado, pero Él efectuaba su trabajo, su poder desde el principio, dice la palabra, cuando el Señor todas las cosas las creó, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahí estaba el Espíritu, estaba Cristo, el Verbo de Dios, estaba Dios. Pero ellos empezaron a llevar a cabo el plan, el propósito de Dios en momentos específicos. Amén. Entonces el Espíritu venía sobre ellos, pero no estaba en ellos. ¿Estoy siendo claro? Ahora, cuando el Señor les promete a ellos, Él ve el templo, de hecho, y viendo el templo les dice, ven ese templo, de cierto os digo que no quedará ese templo piedra sobre piedra, será derribado, pero en 3 días lo voy a reconstruir. Y ellos se rascaban la cabeza, porque las cosas que el Señor hablaba para nosotros de pronto ahora son un poco más fáciles de entender, porque tenemos la revelación completa, pero para ellos no. Pensemos en Nicodemo, nacer de nuevo, va a tumbar el templo, duraron ¿cuántos años reconstruyéndolo? Lo va a reconstruir en 3 días. ¿De qué está hablando? Ellos se preguntaban. ¿Pero de qué hablaba el Señor? Ellos pensaban que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, estaba en esos templos. Estaba en el tabernáculo en la época de Moisés, o estaba en el templo que había construido Salomón, o en el que había reconstruido luego Esdras, pero que allá estaba la presencia. El Señor ya hablaba, cambió totalmente el concepto de templo. ¿Y qué dice entonces la palabra? Porque vosotros sois el templo. El Señor habló y Pedro haciendo caso obediente a ese concepto de tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Pues Pedro no es una piedra, aunque el Vaticano dicen que lo construyeron sobre la tumba de Pedro. Eso no era lo que el Señor estaba diciendo. Cristo es la principal piedra del ángulo, Él es la base de la edificación del nuevo templo. Tú y yo somos piedras vivas, dice Pedro, piedras vivas del templo de Dios. Entonces Dios nos dice en su palabra que nosotros somos los que ahora contenemos la presencia de Dios. ¿O ignoráis pues vosotros que sois templo del Espíritu Santo de Dios?, dice el apóstol Pablo. Somos el templo. ¿Y cuándo sucedió esto? El día del Pentecostés. Porque ellos hasta ese momento no lo habían entendido, solamente esperaban en aquellas cosas que el Señor les había dicho. Luego dice la palabra que el Señor les da la orden, después de haber resucitado, estuvo con ellos, les dice, váyanse a Jerusalén.
y esperen allí. Oren, estén unidos y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos quedan como: no sabemos, pero hagámosle caso al Señor. Y 120 discípulos, entre ellos obviamente los 12 o los 11, porque ya no estaba Judas, todavía no habían echado suerte sobre Matías, perdón. Estaban allá. Y un grupo de 120 personas permanecían, dice la palabra, en un lugar que se llamaba el aposento alto. Y estaban orando y así lo hacían todos los días. Dice la palabra que en ese momento pues todos habían comprendido los principios que el Señor les había dado. Todos tenían en común las cosas, habían dejado a un lado su aferro por las cosas materiales, estaban allí compartiendo todos. Y dice, lo leíamos en el texto, que ese día, especialmente el domingo, mientras oraban, empezó a escucharse un estruendo, un viento. No es la primera vez en la que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, y así pasaba, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo del Señor estaba guiando el pueblo, ¿no? Un viento, una nube, fuego. Aquí también se manifestó con unas llamas de fuego sobre la cabeza de ellos, unas lenguas de fuego. También cuando Elías estaba acongojado después de que esta Jezabel quería matarlo, él se escondió por allá en una cueva esperando que Dios fuera a su rescate. Dice la palabra que él fue un viento. Lo que él sintió, lo que él escuchó, y era el Espíritu Santo. Ahora, estos son manifestaciones del Espíritu Santo. Lo digo porque siempre crecimos con la idea de que el Espíritu Santo era una palomita, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que descendió en forma de paloma. Pues no es una paloma, tampoco es un fuego, tampoco es un viento, es una persona. El Espíritu Santo es una persona con voluntad, con intelecto, con emociones, pero es espíritu. Amén. Entonces ellos están ahí cuando de repente, dice, empieza a estremecerse el lugar, un estruendo recio, dice la palabra, y todos estaban conmocionados por lo que estaban sintiendo, no sé, un temblor, el viento soplaba, y todos en ese momento fueron llenos. ¿Y cuál fue una de las evidencias de ese milagro? Que ellos se miraban y tenían como fuego aquí sobre la cabeza, y empezaron a hablar, dice la palabra ahí, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue una evidencia del poder. Ahora, desen cuenta, ¿qué dice ahí? Que esas lenguas que ellos empezaron a hablar eran idiomas. Dice que algunos hablaban en lenguas conocidas de los elamitas, medos, partos, la gente que vivía en Mesopotamia, los que vivían en regiones de África. Imaginen una cantidad de idiomas. Y todos ellos empezaron a hablar sin nunca haber estudiado en Open English. Empezaron a hablar. Y todos se maravillaban. Preguntaba, ahorita decía Alejito, ¿qué idioma vamos entonces a hablar en el cielo? D.A. Carson dice en uno de los comentarios acerca de este momento del Pentecostés: no voy a ser dogmático, tampoco voy a hablar a afirmar que es así, pero él dice que posiblemente cada uno de nosotros vamos a hablar nuestro propio idioma, el que tenemos, pero que allá vamos a entenderlos todos. Básicamente como pasó aquí, porque esto tiene mucho que ver con la división
que inició en el momento que el hombre quiso ser igual a Dios. En Babilonia, cuando el hombre quiso crear una torre para alcanzar, para ser como Dios, y Dios ahí los confundió, les mandó idiomas, y ellos se esparcieron, no pudieron entenderse, no pudieron comprender, ¿cierto? Luego el Espíritu Santo aquí, ¿de qué nos habla? De unidad, porque cuando ellos empiezan a hablar en todos estos idiomas, están hablando una sola verdad, que es el Evangelio. Aunque la hablaban en todos los idiomas, pero todos comprendían el mensaje. Ahí empezó, o ahí Dios restauró la unidad de su pueblo. Eso es maravilloso. Dios los restauró. Y lo más tremendo es que, claro, ellos empiezan a hablar, y imagínense unos hablando, no sé, en mandarín, en ruso, en holandés, francés, inglés, todos los idiomas, y las personas los reconocen, dice ahí, los que estaban ahí, eran las 9 de la mañana, la hora tercera del día, 9 de la mañana. Y esos hombres salen hablando de ese lugar en esas lenguas, en esos idiomas, y las personas que estaban afuera dicen, pero luego todos estos no son judíos. O sea, ¿cómo están hablando en nuestro propio idioma? ¿Cómo hacen? Eso fue maravilloso. Otros, más escépticos, dijeron que estos están borrachos. Y Pedro dice, no puede ser, es las 9 de la mañana. Claro que hoy en día sí puede haber un borracho a las 9 de la mañana, hasta más temprano. Dice la palabra que todos quedaron atónitos. Esto es muy importante porque en base a esto, los movimientos que se hacen llamar pentecostales afirman que una evidencia del nacimiento, del bautismo del Espíritu, es hablar en lenguas que no son idiomas, sino son ¿qué? Balbuceo. De hecho, habla en el ágape, Dana, que era la que nos preguntaba, dijo, lo que pasa es que yo estoy haciendo una consejería, unas cosas en cierta iglesia, y pues empezaron a orar y yo fui con mi pareja porque queremos hacer las cosas para el Señor, bien, pero cuando empezaron a orar, empezaron a hablar muy raro, y pues yo más o menos sabía que eso lo hablan porque yo crecí pues más o menos en la iglesia, pero pues mi novio no, y se asustó. Él se asustó cuando empezaron a hablar todas esas cosas. De Raka y Hashi, acá la vaquita, salta la cerquita, ya todos el chiste lo sabemos, de Rambo, saca la manga larga, úsala, todas esas cosas que, lo digo honestamente con todo mi corazón, en algún momento yo las repetía. Las repetía porque en mi vida cristiana, los líderes, cuando nos dieron esta clase, nosotros vimos esta clase en la iglesia acerca del Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo, él dijo, bueno, ya ahora todos nos vamos a poner de pie y van a empezar a orar después de mí, deje que el Espíritu fluya, o deje que salga de su interior, empiece a repetir, repita, y pues yo empecé a repetir y empecé a hablar y yo empecé a decirlas. Y pues yo dije, no, ya, y todo el que lo decía, ¿quién ya tiene el Espíritu? ¿Quién repita? Raba, sanda, raba. Y yo ya lo tengo, y ¡prum! Y los que no, porque había gente que decía, no, yo no me atrevo, yo no soy capaz, pues les decían, no, usted no ha sido bautizado. Tiene que orar, tiene que pedirle a Dios. Usaban el versículo, y vosotros habéis resistido al Espíritu Santo de Dios por vuestra incredulidad. Y entonces la gente salía frustrada. Entonces yo prefería ser bautizado, yo repetía. Y orábamos en esto. Muchos de mis hermanos, o
orábamos en estas lenguas. No fue fácil comprenderlo a la luz de la palabra después, pero nosotros somos reformados, amén. Y cuando somos reformados estamos dispuestos a que Dios en su palabra nos reforme cada día más, porque es su palabra y el fundamento. De hecho, Pablo, el apóstol, en muchos momentos lo dijo a la iglesia: hermanos, y si yo hablase lenguas angélicas, dices, y si yo, no es que las hablara, y si las llegara a hablar, lo más importante es el amor. Él hace énfasis, o sea, pero también dice, él decía, cuando hayan momentos en que la iglesia, que era en ese momento la iglesia apostólica, estaba este don de poder, porque era un don de poder, una manifestación de poder con un propósito. ¿Cuál? Pues que si ellos hablaban un idioma, las demás personas pudieran comprender las verdades del evangelio. Ese era el poder, el propósito de las lenguas, no era más. Él decía que esto empezó a volverse también un poco desordenado en las iglesias, y él los exhorta, les dice, no, esperen un momento, si alguien aquí habla en lenguas, hablen de a uno, por favor, no eso, porque la gente va a pensar que están locos. Eso lo dice la palabra en Corinto. Y esto me decía Dana, decía, pues, mi novio pensó que estos estaban como locos, y claro, es obvio, que es que Dios, su palabra habla en nuestro intelecto también. Entonces el apóstol los exhorta. Ahora, esto es para hablarlo con mucho tiempo, con mucha profundidad. Les recomiendo el pastor John MacArthur, que fue ya llevado a la presencia del Señor. Gloria a Dios por él, porque es un hombre, un gran hombre de los últimos tiempos. John MacArthur dejó un legado impresionante, y él, uno de sus libros, Fuego Extraño, habla mucho acerca de esto. Es muy bonito, ojalá lo puedan leer, porque da mucha luz, mucha claridad acerca de todo este movimiento pentecostal. ¿Por qué lo digo? Porque las iglesias empezaron a afianzar toda su doctrina en una experiencia, en las experiencias, el bautismo del Espíritu. Entonces, alguien que recibiera este don o tuviera esta experiencia, esa era el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es así, mis hermanos. La iglesia apostólica tuvo ese momento, inauguraron esa venida del Espíritu Santo a la iglesia, pero de ahí en adelante, aunque dice el libro de Hechos del Espíritu Santo más que Hechos de los Apóstoles, porque usted lo ve, todos Hechos en los capítulos, de ahí en adelante, cada vez que ellos iban predicando, las personas iban recibiendo estas evidencias del poder. Pero a lo largo de la historia, poco a poco, no es que se haya apagado el Espíritu Santo, es que ya esos dones de poder o dones temporales, como los conocemos nosotros, ya no eran fundamentales. ¿Por qué? Porque la iglesia, la Biblia, en la iglesia primitiva fue sellada, se escribió. Los apóstoles y ellos todos recibieron ciertos dones de poder para testificar que eran realmente enviados, que eran los discípulos del Señor. Pero después la iglesia, la palabra es sellada con Apocalipsis, y dice, y nadie debe añadir ni quitar ni una sola iota o una tilde de esta palabra. El que lo haga será llamado anatema. Ya no hay más revelación, ya está toda revelada. Entonces la iglesia tiene que ahora edificarse y construirse sobre ese fundamento apostólico, las enseñanzas de nuestro Señor y de los apóstoles. Por eso ya no necesitamos más sueños. Por eso esas profecías o esas palabras proféticas de las que hoy en día muchos creen como adivinación, predicciones del futuro, no son necesarias. ¿Por qué? Si tenemos la palabra profética más segura, dice, la cual hacemos bien en obedecer hasta que Cristo venga. Y dice Hebreos, porque los hombres de Dios, vamos a Hebreos 1.
Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otro tiempo el Señor habló por medio de los profetas. Luego habló por medio de los apóstoles. Habló por medio de Cristo. Pero ya no necesitamos más porque ya habló. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Y esto nos ayuda a nosotros a desechar todas esas palabras y esas mentiras de esos falsos profetas, a cortarle digamos esa interpretación, porque a nosotros interpretábamos sueños. Teníamos de hecho un sueñólogo, le decíamos, el sueñólogo. Tenía un don para, y venía alguien y le decía: hermano, es que mire que yo tuve este sueño, y él decía, esas espigas inclinadas significan. No le daba interpretación a todo eso, basándose en qué. Pero miren, lo tremendo, lo hermoso que es la palabra de Dios, que nos da a nosotros la libertad y el entendimiento para desechar tantas cosas, porque éramos una iglesia pequeña, infantil, sin conocimiento, sin profundidad de la palabra, como dice, llevados por cualquier viento de doctrina, y llegaba de repente una profeta y decía esto: y tú tendrás y verás las naciones y tendrás un hijo y lo llamarás tal, y eso nos habla, y nosotros todos éramos: lo recibo. Muchas de esas cosas a veces están inspiradas por espíritus que no son de Dios. Hay que aprender a discernir los espíritus, si son de Dios, y muchas cosas no. Realmente, de hecho, teníamos un hombre que era, mejor dicho, el bestseller de nuestros cultos. Cuando él llegaba, la iglesia se llenaba. Llegaba él porque, lo debo reconocer honestamente, algo operaba, pero que le apuntaba muchas cosas, le apuntaba. Entonces todo el mundo: uy, ¿cómo lo supo? ¿Usted habló con el pastor, cierto? No, yo no he hablado con ellos. Habían cosas, pero no había profundidad, no había conocimiento en la palabra. Había muchas cosas. De hecho, donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay libertad, y muchas de esas reuniones no producían paz. A veces hasta una vez una muchacha casi se atraviesa la calle, salió corriendo, salió mal, y antes no la cogió un carro. Entonces, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu, es algo muy diferente a este tipo de experiencias. Me preguntaba entonces Dana: entonces, ¿qué es? ¿Cómo sé? ¿Cómo hago para saber si yo nací de nuevo? Miren lo que dice más adelante. Entonces Pedro, después de que todos ellos estaban ya atónitos, unos riéndose, otros sorprendidos, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Así no es, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Joel había profetizado de este momento, y ellos lo estaban viviendo en carne propia. Versículo 17, mire lo que dice Pedro: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él está trayendo a colación la profecía de Joel. Eso es lo que está hablando. Pedro le está diciendo, miren varones, esto lo dijo Joel y esto es lo que está sucediendo en este momento en sus ojos. El Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo de Dios hará una obra maravillosa. Esto también lo dijo el Señor Jesús. Esto fue lo que dijo el Señor. Esa fue la promesa. Él dijo, Él será las arras de la promesa. O sea, ¿qué son las arras? Usted ha hecho un negocio y usted firma el contrato, el documento y dicen, bueno, pero pisemos con arras este negocio para que sea un negocio verdadero, ¿cierto? Y usted dice, ¿cuánto? Tanto. Bueno, el Señor dijo, el Espíritu son las arras, para que ustedes sepan que es verdad y que yo no les estoy mintiendo. Él es las arras de la promesa. O sea, el reino que yo les he prometido es verdad y el Espíritu Santo, Él mismo, va a ser quien los va a convencer a ustedes. Él les enseñará todas las cosas, Él los guiará a la verdad. Él es las arras. No los voy a dejar huérfanos. No va a ser solo una promesa, les doy la garantía, el sello de que así es. Por eso el Espíritu Santo, cuando llega en la vida, en el momento en el que un creyente cree, es la misma obra del Espíritu Santo ahí. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La fe, miremoslo más adelante. Entonces, después de que Pedro les dice a ellos, ahora, el Pedro que les está diciendo esto fue el mismo Pedro que había negado al Señor, fue el mismo Pedro que estaba frustrado, el mismo Pedro que conocemos. Pero ese Pedro en este momento está hablando de una manera diferente, con un denuedo, con un poder que mire lo que produce. Después de decirles esto, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Esto es una predicación que Pedro está hablando en este momento. Miren el denuedo con el que está hablando. Dice, ustedes varones, ustedes vieron a Cristo hacer maravillas, prodigios, señales, y ustedes mismos, por el pecado de sus corazones, lo mataron. Pero ojo, eso no fue porque ustedes quisieron. Y Pedro deja aquí algo muy claro que nosotros debemos entender. Esto ustedes lo hicieron, pero Dios lo había determinado antes. He ahí la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en acción. Hechos 4:27 lo dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que hizo Herodes, lo que hizo Pilato, lo que hicieron los soldados romanos, lo que hicieron Caifás, Anás y todos ellos, no sucedió sin que Dios mismo lo hubiera permitido. Es que la vida del Hijo de Dios, el Rey, no iba a quedar en manos de estos inicuos porque sí. Dios lo permitió, pero ellos fueron responsables. Y entonces todos esos varones que estaban escuchando el sermón de Pedro quedaron confrontados, porque
¿Cuántos días habían pasado? No muchos. Y esos mismos eran los que habían gritado allá: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Soltamos a Barrabás? No. Sí, mejor. ¿Soltamos a Cristo? No, crucifíquenlo. Esos son los mismos que están escuchando en este momento el sermón de Pedro. ¿Cuál es la evidencia entonces? Dice ahí la palabra que estos varones, después de escuchar lo que Pedro estaba hablando ahí, quedaron compungidos. Versículo 26. Responden ellos: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que con su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Pedro les está diciendo: ustedes creían en David, vayan y miren la tumba de David. ¿Qué está allá? Los huesos. Pero yo les estoy hablando de Cristo, el que ustedes crucificaron. Vayan y miren la tumba. ¿Dónde está? Vacía. Y ustedes fueron los responsables de eso. Es lo que les está tratando de decir ahí. Versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, cuando yo venía con esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo, yo recordé muy bien el día y la fecha en el que yo empecé a hablar en lenguas. Y dije, ya después alguien preguntó, me dijo: ¿usted ya está bautizado por el Espíritu Santo? Y yo dije: sí, claro. A mí me bautizó tal día, tal hora, tal fecha. Y resulta que posiblemente no. Porque yo veía el fruto de muchas cosas de las que pasaban en mi vida y no eran fruto del Espíritu Santo. Yo repetía cosas, pero no sentía dolor por el pecado. Mi corazón no se compungía por el pecado. No tenía una convicción. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, y creo que pasa aquí en la iglesia. Hay muchas personas que no sienten el dolor, no sienten esa convicción por la vida en la que están llevando. Les da igual, no les importa. Pero algo que la Biblia nos enseña a nosotros es que la obra del Espíritu Santo en el creyente, la principal obra del Espíritu, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Escucha esto: Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué le sirve a una persona temblar, caerse al piso, hablar jeringonzas, hacer cuanta cosa, si no se convence de su pecado? Si no se convence de la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús. Esa es la justicia, ¿no? No es que usted diga: ay Dios, haz justicia. No, la justicia de Dios que se manifestó en Cristo. Esa es la fe. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Es decir, Dios estableció su justicia, no hubo impunidad, porque todo el peso de su ira lo depositó en Cristo. Esa es la justicia, y el Espíritu Santo nos convence de eso. Estoy convencido de que Dios perdonó mis pecados
porque nos justificó en Cristo Jesús. Pero lo hizo porque primero me convenció de mi pecado. Y nos convence del juicio. ¿Cuál es la manera en la que predicamos nosotros el Evangelio? Porque nosotros decimos, no, es que yo estoy predicando el Evangelio, diciéndole, no, tranquilo hermano, hermana, que Dios va a solucionar tu hogar, tus problemas. Dios tiene la solución para todo. Ven, acércate a Jesús. Pregunta, ¿esa fue la forma en la que predicó Pedro? ¿Qué predicó Pedro? Él les predicó el pecado que ellos habían cometido. ¿Cómo predica Pablo en la carta a los Romanos el Evangelio? Hace una exposición majestuosa de la responsabilidad del hombre, el pecado del hombre. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay uno, dice Pablo. Para luego exponer, como decía este predicador decía, para exponer la maravilla del Evangelio como se exponen los diamantes encima de un terciopelo negro. Hay que primero exponer lo oscuro que es el pecado para que el Evangelio brille. Pero nosotros no, la gente, predicamos el Evangelio al revés. Entonces la gente no entiende su problema, la gente no entiende cuál es su pecado. A la gente entonces hay que rogarle, venga por favor, mire que Cristo le va a hacer el milagro. Cuando Pedro le predicó a estos varones, dice que ellos se compungieron, se desesperaron, sintieron dolor en su estómago diciendo, varones, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Y ahí sí Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense, cambien su vida. Y así lo hicieron y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Eso es lo que significa el Pentecostés en la vida del creyente. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y hace una obra maravillosa que antes nosotros no habíamos experimentado. Ahora, si tú no estás experimentando ese verdadero fruto del Espíritu Santo, hay que examinar qué nos está pasando. No estoy hablando de que usted y yo no tengamos luchas, las tenemos, la palabra dice que las vamos a tener. Pero nos duele el pecado, nos entristece el pecado, nos desespera el hecho de saber de que qué estamos haciendo con el Espíritu Santo. Dice el autor de Hebreos, ¿y qué vamos a hacer si descuidamos esa salvación tan grande? Si pisoteamos la sangre de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Dice el autor. ¿Qué haremos? Y yo quiero hacerte esa pregunta a ti esta mañana. ¿Qué vas a hacer tú con la obra del Espíritu Santo en tu vida? Yo no quiero poner en tela de juicio si usted ya nació de nuevo o no. Cada quien debe tener una evidencia en su vida y decir o responderse a esa pregunta, ¿yo ya nací de nuevo? Fue la pregunta que me hizo la niña y me causó, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Yo ya nací de nuevo? ¿Cómo hago para saber si ya nací de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? Si naciste de nuevo, ¿cómo estás llevando tu vida en Cristo Jesús? ¿Cómo estás creciendo? Es importante que nos detengamos, mis hermanos, y meditemos en esto. Porque como hablaba mi hermano acerca del reino, acerca del cielo, también la palabra del Señor nos muestra que ese día será un día de una sorpresa, y ese será, o por lo menos yo lo he visto en la palabra, como el día más aterrador para muchas personas. Porque ese día saldrá a la luz el autoengaño del creyente, del supuesto creyente. Porque dice la palabra que vendrán
Señor, en tu nombre hicimos aún milagros, decían, echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos. ¿De quién está hablando? ¿De personas del común? Está hablando de personas que creían, que estaban convencidos, autoengañados. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Pero cómo, Señor? No los conozco. No los conozco. Eso será estremecedor, mis hermanos. Por eso dice la palabra: asegúrense de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Cuando Él llame a lista, decía ese himno viejo, cuando el Señor nos llame a lista. Porque así va a ser. Como una fiesta de protocolo, tal cual, mis hermanos. Esas bodas del Cordero, que es la inauguración, el comienzo ya del reino. Dice la palabra: primero que todos tendremos que estar vestidos para la ocasión, nuestras vestiduras blancas, sin manchas, o sea, sin el pecado. Y dice la palabra en una parábola que vendrán muchos y no estarán vestidos para la ocasión. Y van a estar allá: yo soy de aquí, déjenme entrar. Y el Señor les dirá: no, hombre, usted no está escrito. ¿Usted sabe la vergüenza que es usted ir a una fiesta de esas de protocolo donde ponen el nombre suyo en la mesa? Y que usted llegue y todo vestidito así, todo bonito, y le digan en la puerta: qué pena, pero su merced no está en la lista, no puede entrar. Eso ha pasado. En ese momento el Señor dirá: sáquenlos. Mis hermanos, esa es la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios está esta mañana aquí para convencerte a ti. Amén. Si en tu corazón sientes una verdadera fe y convicción por esta palabra, dale gracias al Señor, porque el Espíritu Santo es quien lo produce. Y trabajemos y procuremos ser todos los días fieles a ese bautizo que hemos recibido, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder que recibimos? Para terminar, porque yo decía, yo quiero recibir ese poder. El pastor se quitaba el saco y lo cogía y hacía uf, y todos, eso era una ola de gente, nos caíamos. Poder. En serio, yo decía, eso es mucho poder. Habían otros que hacían línea profética. Si el que intente pasar esta línea aquí de fuego va a dar el poder, y la gente. Aquí hay algo, y esto es muy, muy tremendo. De hecho, John MacArthur lo dice y lo expone en el libro de Fuego Extraño, que aquí operan también unos espíritus inmundos, como uno que opera en ciertas prácticas del yoga, y se llama el espíritu de la Kundalini, por ejemplo. Él dice que hace que las personas sientan ese tipo de exacerbación y se ponen como ebrios y caen, porque cuando las personas entran en esos trances, que muchas veces están activados por la orden de una persona. Usted ha visto las personas que hacen meditación, que se cierran los ojos y ahora mismo, en este momento, y empiezan así, y cuando diga ya, y la gente claro, entran al subconsciente de las personas, y las personas ahí entran en ese tipo de shock de experiencias que sucedía en las iglesias. Es que eso de hecho empezó en algún momento, se lo quisiera compartir, en qué momento empezó a suceder también todo esto en las iglesias. Que eso no viene de nada santo.
Y yo cuando veía eso y uno escuchaba al predicador decir, ahora mismo, ahora, tócalos, y uno... Y después, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Nada. Pero yo decía, eso es poder. Porque decía la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el poder más impresionante que puede tener el creyente? El autocontrol, el dominio propio. Eso es poder. Porque dice la palabra, recibes poder y dominio propio. Dominio propio. Contenga su ira, contenga sus deseos pasionales, domine su carne, domine su mente, domine la lujuria, el deseo de ver pornografía, el deseo de mentir. Domine eso. Eso sí es poder. Ahí está el poder de Dios obrando en la vida del creyente. Eso es poder, mis hermanos. El dominio propio es el poder más grande que tiene un creyente. Amén. El cual Dios nos dio a nosotros, el Espíritu Santo, para poder decir no. El pecado va a estar, pero Dios nos dio el poder para doblegar ese pecado. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. La palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. No es igual sin el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu dice la misma palabra, nos vivifica. El Espíritu Santo nos vivifica. La letra mata. La palabra sin el Espíritu no pasa nada. De hecho, muchas personas leen la Biblia, pero si no está el poder transformador del Espíritu Santo ahí revelándole a la persona, no pasa nada. Amén. Si la palabra de Dios esta mañana ha llenado nuestro corazón y hay una evidencia transformadora después de salir de esta puerta, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú naciste de nuevo. Si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te convenció de venir aquí. Él nos convence. Ahora, si estás obligado, pues, o estás esperando que después de esta invitación a la iglesia te lleven a almorzar, a uno invitado así, hágale y camine y después lo invito a almorzar. Y no, bueno, está bien. Pero si hoy Dios ha hablado a tu corazón, vas a empezar a experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Amén. Y cuando uno nace de nuevo, hablando de que quien ha provocado ese nacimiento es el Espíritu Santo, no nos va a dejar huérfanos. O sea, Él prometerá estar con nosotros y te va a ayudar a crecer espiritualmente. Te va a ayudar a crecer. Él mismo te va a ayudar a crecer. Te ha puesto en esta iglesia donde crecemos juntos por medio de su palabra. Nos va a ayudar a crecer en la fe, en el testimonio. El Espíritu nos dará el crecimiento.
Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Por tu palabra. Por haber, Señor, permitido que nosotros seamos aquellos de quien habló el profeta. Por tener el privilegio, Señor, de recibir en nuestros corazones al Espíritu Santo. De que Él more en nosotros, de que seamos ahora templo del Espíritu Santo de Dios. Pero queremos pedirte perdón, Señor, porque como decía el apóstol, tal vez ignoramos que somos templo de Dios y usamos nuestro cuerpo, Señor, para pecar. Deshonramos nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras bocas, nuestros ojos. Pero tú eres, Señor, quien mora en nosotros. Tal vez te hemos contristado, como dice tu palabra, con nuestras palabras, nuestros insultos, gritería, enojo, maledicencia. Vosotros habéis contristado al Espíritu Santo de Dios. Tal vez te hemos resistido, Señor, con nuestra incredulidad, porque así dice tu palabra. Cuando no tenemos la fe, Señor, para creer en tus promesas, opacamos esa voz suave, Señor, que habla en nuestro corazón, que nos convence, que nos dice: no hagas esto, no actúes de esa manera. Esa voz que nos llama al arrepentimiento, esa voz que nos conduce a la misericordia, a la justicia, al amor. La resistimos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos hecho, Señor, afrenta contra tu Espíritu. Pero hoy tu palabra, Señor, nos recuerda que somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo del Espíritu, Señor. Que más que nacer de la carne, Señor, nos has dado un nuevo nacimiento, Señor. Perdónanos por alimentar esta carne, por satisfacer esos deseos. Dice tu palabra que la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne se opone, Señor. Tu Espíritu se dispone, nos inquieta a orar, a buscarte, Señor, a servirte, a congregarnos. Pero lo resistimos. Nos tapamos los oídos. Queremos ocultar esa voz que nos convence, Señor, de dónde somos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Restaura hoy nuestras vidas, Dios, y nuestra comunión contigo, Padre, para que seamos esos hijos de obediencia, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, que dé fruto tu palabra, Señor, y que eche raíces profundas. Que dé fruto, Señor, que esta palabra no sea ahogada por los afanes de este mundo, por los espinos. Que esta palabra no sea robada por el enemigo. Que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestra vida, Dios, porque
que lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias por darnos hoy, Señor, este pan de vida eterna, Dios. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén y amén.